Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio, la preservación de las escrituras. Esta es la sexta parte. Gracias al Señor porque hemos podido detallar bastante estos estudios sin decir que es todo lo que se debe decir. Hoy vamos a estar viendo de manera especial las diferentes versiones de la Biblia. Diferentes versiones de la Biblia. Hermanos, ¿qué es lo que quisiera sencillamente hoy lograr? Que nos convenzamos de que la Reina Valera, la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, es una mejor versión que la Reina Valera del 60 que hasta ahora estamos usando. Después de esta enseñanza, vamos a empezar a utilizar, no hoy, ni siquiera hoy en el culto, sino desde el próximo domingo, Dios mediante, vamos a empezar a utilizar como nuestra versión formal de la iglesia la Reina Valera de la SBT. Eso no quiere decir que ustedes no pueden utilizar la Reina Valera del 60 porque van a notar que no son muchas las diferencias. Hay veces en el devocional familiar yo leo la Reina Valera del 60, mi esposa tiene la SBT y la diferencia uno puede seguir la lectura normal. Solamente, o más bien debería decir, la con la que voy a predicar. Más bien, con la que voy a predicar. Si ustedes desde ahí quieren seguir con su Reina Valera del 60, está bien, pero mejor que siguieran con la Reina Valera SBT. Ojo, voy a decir que es mejor, no que la Reina Valera del 60 es del diablo o que esta sí es la de Dios. No, 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 simplemente que es mejor. Creemos que representa mejor todo lo que incluso en esta enseñanza hemos estado dando. Entonces, viene la pregunta, ¿cuál versión de la Biblia usar? Hay tantas Biblias y yo vendí Biblias y muchas veces las personas lo que más están pensando es letra grande, letra pequeña, palabras de Jesús en rojo, color morado, color negro, cantón dorado, cantón plateado, tantas cosas. Pero bueno, eso no es que está mal, obviamente, pero lo realmente importante, las preguntas realmente importantes a la hora de qué Biblia voy a escoger son estas tres. Primero, ¿qué criterio textual usa? ¿Qué criterio textual usa? Esto tiene que ver con lo que hemos hablado, texto recibido, texto receptus, ya lo vamos a ver. Segunda pregunta, ¿qué criterio de traducción usa? Porque tal vez después de pensar en el color, tamaño de letra, palabras de Jesús en rojo, cantón dorado, etcétera, etcétera, si al caso se piensa es, dice vosotros o dice ustedes, las palabras son raras, sí es actual el lenguaje, es antiguo. De pronto esa es la que medio se preguntan ahí, pero la del criterio textual no mucho, o casi nunca se pregunta eso una persona cuando está comprando una Biblia. Y la tercera pregunta, ¿qué tan fiel a sus criterios es? O sea, ¿qué tan fiel al criterio textual que supuestamente usa y qué tan fiel al criterio de traducción que supuestamente usa? Entonces, hermanos, vamos a ver o vamos a tratar cada una de estas preguntas. En primer lugar, ¿qué criterio textual usa? Cuando yo voy a decidir cuál versión usar, cuál es la mejor versión, esa es una pregunta vital. Esto es una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los dos criterios textuales que tenemos? O texto receptus o texto crítico. Eso es lo primero que debo pensar. La versión, Biblia de las Américas, Reina Valera, Palabra de Dios para todo, Dios habla hoy, etcétera, etcétera. ¿Qué criterio textual usa? No son los mismos. Unas utilizan el texto receptus como la Reina Valera, principalmente 1569, 1602, 1909, 1960, la SBT. Casi todas Reina Valera, Reina Valera, Reina Valera. O todas Reina Valera. O el texto crítico, que sería la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Biblia Textual, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera actualizada, etcétera, etcétera. Básicamente pudiera decir las versiones modernas. Hermanos, obviamente ya no me puedo detener más aquí porque ya hemos tratado mucho este asunto en todas estas exposiciones, pero si yo estoy convencido que el texto receptus es lo mejor, pues yo debo inclinarme por versiones del texto receptus. Si yo creo que el texto crítico es mejor, pues me voy a inclinar por versiones del texto crítico. Puse la Biblia de las Américas ahí con un pequeño asterisco
porque la Biblia de las Américas, aunque sea del texto crítico, es una Biblia que tiene gran influencia del texto Receptus. O sea, ellos beben del texto Receptus, o por lo menos no eliminan versículos que el texto crítico sí hace. Ya hemos visto que la NBI elimina versículos, la Biblia textual elimina versículos, la Dios hablado y agrega libros, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, aquí me adelanto un poquitico. Tal vez por eso la Biblia de las Américas, desde mi perspectiva, es también apreciada. Porque la Biblia de las Américas, aunque siga el texto crítico, no lo sigue tanto como la Nueva Versión Internacional o la Biblia textual. Y tal vez por eso es que es tan bien recibida. Porque el Señor va a bendecir su palabra y nosotros creemos que la palabra del Señor ha sido preservada fielmente a través del texto Receptus. Eso lo hemos estado viendo aquí ampliamente. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué criterio textual usa? Después de todo el estudio que hemos estado teniendo, texto Receptus. No voy a escoger de las demás, voy a escoger texto Receptus. Segunda pregunta. Me quedó ahí mal escrito. ¿Qué criterio de traducción usa? Segunda pregunta. En eso, hermanos, hay dos posturas o hay dos métodos de traducción. Un método de traducción se llama equivalencia formal, ese sería el término técnico. El otro método de traducción se llamaría equivalencia dinámica. ¿Qué significa eso? La equivalencia formal se refiere a traducir palabra por palabra. Es un método en el que vas a tratar de seguir lo más fiel posible, ojo que digo fiel posible porque cada idioma tiene sus particularidades, del griego al idioma que está traduciendo. En nuestro caso solo nos interesa el español. Entonces, las estructuras, los tiempos verbales, las mismas palabras griegas, se va a buscar la correspondencia en el español y se va a traducir lo más literalmente posible. Eso se llama equivalencia formal. El otro concepto sería la equivalencia dinámica. ¿Qué hacen estos? Estos no se preocupan tanto por literalmente las palabras, sino por los conceptos, por las ideas. No se preocupa tanto por cada palabra en el griego, sino qué fue lo que el autor quiso decir y pongamos eso en el idioma actual de una manera más comprensible. En otras palabras, la equivalencia formal sacrifica comprensión por literalidad. Es decir, tú lees, no comprendes muy bien porque te salieron unas palabras raras, te salió una estructura sintáctica extraña, te salió una expresión idiomática extraña que no conocemos muy bien, pero se deja así, aunque no sea tan comprensible a primera vista, por ser lo más literales posibles. La equivalencia dinámica sacrifica la literalidad, prefiere no poner expresiones idiomáticas tal cual, expresiones sintácticas tal cual o palabras tal cual, con tal de que sea más comprensible. Eso pudiéramos decir son la esencia de cada uno. Con esto no estamos diciendo que una sea del diablo y la otra sea de Dios. No, solamente estamos diciendo cuáles son los criterios que los traductores utilizan para hacer del griego al español. Entonces, equivalencia formal, equivalencia dinámica. Equivalencia formal, palabra por palabra, más literal. Equivalencia dinámica, conceptos, menos literal. Equivalencia formal, menos comprensible, más literal. Equivalencia dinámica, más comprensible, menos literal. Vamos a ampliar un poquitico más esto. La equivalencia formal se le llama también palabra por palabra. Equivalencia formal, palabra por palabra. El lenguaje, por tanto, puede ser extraño para el idioma receptor. Bueno, este ejemplo es un poquito defectuoso, este ejemplo que estoy dando aquí, porque estoy hablando del vosotros. A ver, nuestro español tiene el vosotros, o sea, eso no es raro para el español.
pero nosotros en Latinoamérica no lo utilizamos, es diferente, pero el vosotros es parte del español. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia Reina Valera, nosotros leemos ese vosotros y quedamos un poquitico perdidos, hay veces. Uy, eso nos suena como arcaico, como de las décadas pasadas, ¿no? Realmente no es de las décadas pasadas. Un español hoy día utiliza el vosotros. Nosotros acá en Latinoamérica no mucho, pero es parte del idioma. Ahora, la equivalencia formal va a reconocer que el término vosotros es más útil que el pronombre ustedes. Nosotros utilizamos el ustedes. Pero hermanos, realmente el ustedes es defectuoso. Porque si yo dijera esto, por ejemplo, si yo dijera, están despiertos, ¿de quién estoy hablando? ¿De quién? ¿De los demás o de ustedes? De una tercera persona. ¿Están despiertos los de la iglesia de Bogotá? ¿O están despiertos ustedes? ¿Notan? La misma frase puede hablar de dos personas distintas. Están, tercera persona del plural. Están, unos que no están aquí. Tercera persona, recuerden, la tercera persona es de quien se habla. No está en la audiencia, se habla de alguien, de quien se está hablando. Entonces, están despiertos. Ellos no están aquí. Ellos no están aquí. Están en otro lado. Otras personas. O yo puedo decir con la misma palabra, ustedes están despiertos. Ya no estoy hablando de otro, ya estoy hablando a ustedes. Entonces noten que la expresión están despiertos nos permite hablar de una tercera persona o de una segunda persona. Ambas del plural. Hermano, nos tocó gramática del colegio. ¿Vieron que sí funcionaba la gramática del colegio? Noten entonces, el vosotros no, con el vosotros no pasa eso. Porque si yo digo, estáis despiertos, esos son ustedes. Están despiertos, siempre son otras personas, tercera persona. Mientras que el vosotros nunca va a ser confundido que estoy refiriéndome a las personas que tengo enfrente. Eso en el plural, lo mismo en el singular. Me pasa cuando trato a alguien de usted y yo le digo, por ejemplo, hermano, lo llamé. La persona me pudiera decir, ¿a quién llamaste? No, lo llamé a usted. Porque lo llamé, puede ser que llamé a otra persona. Lo llamé, ¿a quién llamó? A tu amigo, a tu papá, a otra persona. Entonces, lo llamé, no queda claro cuál es el sujeto. O le estoy hablando a la persona o estoy hablando de otro. Esa es la dificultad del usted. El usted no es tan preciso. Personalmente me encantaría que algún día la RAE diga, quiten ese usted de por ahí. El usted se presta para confusión. El tú realmente es más directo. Te llamé, eso no tiene pierde. Te llamé a ti, no hay otro. Pero bueno, decimos que el tú es confianza y que el respeto a usted. Yo soy costeño, yo sufro con eso. A mí me encanta el tú. Me parece más preciso, más directo, más claro. En fin, yo sufro con el usted. Bien, entonces, solo eso como por explicar ese vosotros, hermanos. No nos frustra el vosotros es útil. Pues si estamos utilizando una Biblia como la de SBT o la del 60 que utiliza el vosotros. Algunas expresiones idiomáticas o culturales pueden resultar confusas en la equivalencia formal. Vamos al ejemplo que está ahí. Vamos a Lucas 14:26. Vayan en sus Biblias, no lo tengo en pantalla. Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es lo más literalmente posible traducido del griego al español. Ahora, en nuestro español, aborrecer implica odiar, implica despreciar.
que mis sentimientos más oscuros están hacia esa persona. Entonces no pudiéramos creer que este texto está enseñando que para ser cristiano yo tengo que odiar, despreciar, tener sentimientos horribles hacia todos los círculos que ahí dice. No, esa es una expresión del arameo. Me confundí ahora, no tanto del griego. Bueno, del contexto, que se refiere a no amar tanto. Cuando dice aborrecer, no está refiriéndose a tener un sentimiento de rencor, de odio, de rabia, sino de que no es lo que más amas. Para seguir a Cristo, Él debe ser lo que tú más amas. Todo lo demás es tan grande el amor que le tienes a Él que lo demás pasa a un segundo plano. En el contexto se diría aborrecer. Pero repito, no por tener un sentimiento de rencor, de rabia, de desprecio, de ira, sino simplemente porque lo amas menos, amas algo más. Entonces noten, pudiéramos decir es un problema, pudiéramos decir, uy, miren, esto es un problema. Son cosas del idioma, son cosas del idioma. Si lo dejamos más literal, nos queda así. Si lo dejáramos más dinámico, bueno, tal vez no compare este versículo con otras versiones, tal vez otra versión pudiera decir, si no ama más a Jesús que a su padre, a su madre. Sería más claro, estaría bien, no estaría mal. Repito, no estamos diciendo una cosa es de Dios, la otra es del diablo. No, solamente estamos explicando cuáles son los criterios para traducir y para nosotros escoger mejor una Biblia. Quería decir algo aquí. Ya. Hermanos, por ilustrar. Un ejemplo del inglés al español. En inglés, cuando se va a preguntar la edad, se dice, how old are you? Eso literalmente, del inglés al español, literalmente sería, ¿cuán viejo eres tú? Pero si nosotros le preguntamos a alguien, hola, ¿cuán viejo es usted? Pues, no, ¿cómo así? Queda raro, ¿no? Entonces, la equivalencia formal pondría, ¿cuán viejo es usted? Porque eso es lo más literalmente posible. La equivalencia dinámica pondría ¿cuántos años tienes? Pero nosotros no podemos decirle a un gringo, preguntarle por cuántos años tienes. How many years do you have? ¿Cómo así? Los años no se tienen. En inglés los años se es más viejo. En español se obtienen, es algo que tú tienes. Son diferencias. Entonces, eso como que, porque de pronto nos queda un poquitico más fácil con lo del inglés y el español. La equivalencia formal requiere un esfuerzo mental. Pero ojo, le pongo entre paréntesis, positivo. Hermanos, cuando quiero decir requiere un esfuerzo mental, temo un poquitico por la generación en la que estamos, porque no nos gusta pensar. Queremos los videos de 1 minuto. Ay, no entiendo la doctrina de la Trinidad. YouTube, doctrina de la Trinidad. Una serie de 3 horas. Ay, el video de TikTok de 1 minuto ya entendí la Trinidad. 1 minuto. 3 horas, no nos gusta esforzar. Por eso es que todos esos videos cortos pega, TikTok, todo eso. Porque nos gusta lo corto. Los blogs, un blog de una lectura de 1 hora, no. Y hasta los blogs ahora dicen ahí 7 minutos de lectura, ya como para que el lector sepa que no le va a costar mucho leer. Hermanos, es la palabra de Dios. Requiere un esfuerzo mental que deberíamos hacer. Deberíamos esforzarnos. Es la palabra de Dios. No es el blog, no es el TikTok. Es la palabra de Dios. Yo debería estar dispuesto a hacer ese esfuerzo mental por comprender la revelación de Dios. Es un Dios altísimo hablando. No pudiera estar esperando que ese Dios, o más bien ese Dios ya se bajó al hablarnos, ya se rebajó al hablarnos, ya se humilló al hablarnos. Más bien nosotros elevémonos un poquitico a lo que Dios quiere decirnos. No necesariamente busquemos siempre bajar y más el lenguaje de Dios. La equivalencia dinámica se le llama también pensamiento por pensamiento. La otra palabra por palabra, la dinámica, pensamiento por pensamiento. Pero hermanos, si lo que se va a traducir es lo que quiso decir el autor,
¿Cómo sé yo lo que quiso decir el autor? Tengo que interpretar. O sea que lo que yo leo en la traducción es la interpretación de otra persona. Yo estoy leyendo el pensamiento que los editores dijeron que Pablo tenía, que Pedro tenía. No los pensamientos de Pablo, porque los pensamientos de Pablo se pusieron en unas palabras específicas. Pero la persona tiene que interpretar esos pensamientos y traducirlos. Por ejemplo, Juan 3:16 de la NTV. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La NTV, más dinámica, más fácil de leer, lo pone único hijo. Cuidado. Unigénito. ¿Quién dice unigénito aquí en su vida diaria? Nadie. Nadie utiliza el término unigénito en su día a día, a menos que esté hablando de teología. Pero nosotros nunca estamos, ¡ay, mira el unigénito de mi tía! ¿Cierto? No hablamos así. Entonces, como no es tan común, pongámosle único. Pero hermanos, único atacó una doctrina fundamental del cristianismo: el engendramiento eterno de Cristo Jesús, el único hijo, no de que es el único en cantidad, sino el único engendrado, el principal. Entonces noten que se sacrificó no solamente una literalidad, se sacrificó una doctrina. Ahorita yo les ponía que sacrificaba comprensión, pero subyacentemente en ese versículo sacrificó una doctrina. Dice alguien, pero es para los nuevos creyentes. Pudiera ayudar al nuevo creyente, pudiera ayudar. Pero hermanos, realmente lo mal acostumbrará y lo perjudicará. Porque si son las palabras de Dios, la idea es que la persona se eleve a esas palabras. Esa es la idea. Miren, perdón, yo lo escribí aquí, pero más adelante tengo otra diapositiva. Avanza, Pablito, por favor. Miren este ejemplo, en Romanos 5:1. Más. Romanos 5:1, la diapositiva que es Romanos 5:1. La que diga Romanos 5:1. Ya. Miren cómo está en la SBT. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una traducción, equivalencia formal, lo más cercano posible al idioma original. Justificados pues. Miren, la Dios habla hoy, equivalencia dinámica. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios habla hoy, de hecho, es una traducción católico-romana. Para el catolicismo romano, la justificación, hermano, miren, a nosotros con el catolicismo romano no nos separa tanto los ídolos, no nos separa el Papa. A nosotros con el catolicismo romano nos separa, sí, la justificación es que Dios declara o hace. O Dios nos declara justos, protestantes, o Dios nos hace justos, romanos. Esa palabrita, cambia esas dos palabritas y el próximo domingo estás o en una iglesia cristiana o en una misa católica. Por esas dos palabritas. Para nosotros los protestantes, la justificación nunca es algo que Dios hace en nosotros. Porque si Dios hace algo en nosotros, quiere decir que nosotros tenemos mérito para recibir la justificación, que es la teología católico-romana. Para ellos la justificación es una recompensa realmente. Es que tú vas siendo justo y como tú vas siendo cada vez más justo, Dios te justifica, o sea, Dios te hace justo. Dios dice de ti lo que ya tú eras. Bueno, no tengo tiempo para seguir explicando eso. Solamente me interesa mostrar cómo su propia versión más fácil de leer, ayudemos al nuevo creyente, está atacando la doctrina de la justificación. De hecho, justificación. No, es que el nuevo creyente, esa palabra tan rara.
Y tenemos a un creyente 5, 10 años y todavía no sabe qué es justificación. Hermano, la justificación, hablo la palabra. La justificación es lenguaje cristiano. Yo no puedo pretender quitar ese lenguaje de la Biblia, de la palabra de Dios, del cristianismo. No, me tengo que elevar. Yo soy cristiano, tengo que aprender qué es eso. Pero miren esta, la palabra, es otra traducción. Restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe. Hermanos, ¿qué es la justificación? ¿Que no somos amiguis de Dios? ¿Y Dios nos hizo amiguitos de Él? La justificación se trata de que somos pecadores, culpables. Es un tema legal, no es un tema de amistad. Pero es que justificado, declarado justo, hecho justo. Amigos, no éramos amigos de Dios y ahora somos amigos por medio de la fe. ¿Suena más fácil? No, ataca una doctrina, perjudica una doctrina. Noten en este ejemplo, Pablito, volvamos a más atrásito, la diapositiva que tenía. En la equivalencia dinámica, noten entonces en ese ejemplo, hermanos, cómo se perjudica la palabra de Dios en la equivalencia dinámica. No requiere un esfuerzo mental, pero se los pongo en negativo. Atrás, Pablito. No requiere un esfuerzo mental, la que dice equivalencia dinámica, pero es algo realmente negativo. Sí, es más fácil de comprender, pero tenemos la mente de Cristo, tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2:7, creo que es el texto que dice, esfuérzate en lo que te digo, el Señor te dé entendimiento. Esfuérzate en lo que te digo, ponle mente a eso, estudia, el Señor te dé entendimiento. Hermanos, las Biblias de equivalencia formal son las que se utilizan para las Biblias de estudio, para las teologías, no las Biblias de equivalencia dinámica. Porque si vamos a hablar de teología, necesitamos la palabra de Dios lo más fiel posible a lo que aparece en el griego y en el hebreo. Vamos a ver otros ejemplos más. Proverbios 24-29. Y en estos ejemplos voy a estar mostrando, recuerden, pretendo mostrar que la SBT es mejor. No, perdón, no, corrijo, no, todavía aquí no les voy a explicar eso, ahorita lo voy a explicar. Olviden lo que acabé de decir. Vamos a ver este ejemplo de Proverbios 24-29 en lo de la equivalencia formal y dinámica. La SBT dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. La Reina Valera del 60. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Nos quedaron igual. Son formal, son equivalencia formal. La Biblia de las Américas. No digas, como él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Hay una diferencia, pero es equivalencia formal. Sigue siendo lo mismo, está bien. La Biblia de las Américas es equivalencia formal, aunque sea el texto crítico, está bien su traducción aquí. Siguiente. Ya aquí vamos con las dinámicas. Nueva versión internacional. No digas, le haré lo mismo que me hizo. Le pagaré con la misma moneda. Le pagaré con la misma moneda es una expresión actual. No era una expresión de la época cultural. En la época cultural es pagaré según su obra. Hoy día, según su obra no lo decimos le pagaré con la misma moneda. Entonces es utilizar algo más actual. Se pierde. Sin embargo, daña definitivamente la NTV, nueva traducción viviente. No digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré con ellos. Uy, eso es otra cosa. Estamos hablando de venganza. Hermanos, desquitarse, tomar venganza nunca es ojo por ojo. Los textos anteriores, o sea, todas las traducciones, incluso la NBI, lo deja en términos de lo que me hizo, se lo hago. Pero aquí la NTV lo dejó en términos de tomar venganza.
de ir un poco más allá. Ya es un problema del corazón. Entonces no es una buena traducción esto aquí. Romanos 14:15. Dice la SBT, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Me interesa esa segunda parte. Vamos a ignorar la primera. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Miren la del 60. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La Reina Valera del 60, yo he tenido que hacer esto. En este texto parece dar a entender que una persona por la que Cristo murió se pierde. Bueno, parece no, dice, se pierde. Cuando nosotros pensamos, él se perdió, ¿qué nos viene a la mente? ¿Cielo o infierno? Infierno. Entonces toca explicar. La Reina Valera aquí toca explicar a qué no se refiere. Busquen cualquier comentario bíblico, busquen una versión que tenga comentarios de la Reina Valera del 60 y van a ver que el autor va a tener que decir perder aquí no se refiere a tal, porque parece dar a entender. Mientras que destruyas, no lo destruyas. No me dice infierno. Lo que les decía ahorita era que noten cómo la SBT, les quiero mostrar, es un poco mejor. No estoy diciendo que la Reina Valera del 60 enseña que la salvación se pierde, no, es mejor la SBT. Miren los siguientes ejemplos. La Biblia de las Américas. No destruyas, otra vez la segunda parte, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Lo dejó igual que la SBT. En este caso, la Biblia de las Américas, equivalencia formal, yo diría, es mejor que las del 60. En este ejemplo. En criterio de equivalencia, en criterio de traducción, ojo, no en criterio de textual, porque en criterio textual ya dijimos que es del texto crítico. Pero noten que representó mejor el texto. La TLA, traducción lenguaje actual. Miren, ahí. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno aquel por quien Cristo murió. Pero es que es nuevo creyente. Vamos a evangelizarlo, démosle la TLA, porque pobrecito, Reina Valera con vosotros. Démosle la TLA. Y por ahí se pone a leer Romanos y las personas se pueden perder. Por los que Cristo murió se pueden perder. Cristo no salva eficazmente. ¿Ven la equivalencia dinámica? Otro ejemplo. Ya vimos el de Romanos 5:1. Movámonos entonces, hermanos, siguiente diapositiva. En conclusión, la equivalencia formal es mejor. La equivalencia formal es mejor. No estoy diciendo que la dinámica sea del diablo, pero bueno, los ejemplos que vimos como que sí, ¿no? Sí está como peligrosa. Tiene muchas dificultades la equivalencia dinámica. Noten este texto, hermanos. Este texto me parece importante para sostener la equivalencia formal. Es esa escena donde estaba Esdras predicando, leyendo la palabra del Señor a todo Israel, y Jesúa, y Bani, y Serebías, Amín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Enam, Pelaía y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, como estaba en hebreo, y daban el sentido de modo que entendieran la lectura. ¿Qué se hacía? Esdras estaba leyendo Reina Valera y allá había un grupo de hombres que les decían, no entendiste, mira, quiere decir eso. Le daban el sentido. Hermanos, la labor es predicar la palabra y dar el sentido. Yo no estoy diciendo que si yo tengo una audiencia de personas incultas que ni siquiera han escuchado del evangelio y yo les hablo de la justificación así, desnudo, así normal, ya entendí la justificación. No, va a tocar darle el sentido, me va a tocar explicar. Pero creo que es la manera
dejo la palabra de Dios lo más fiel posible al idioma. Obvio, no me voy al griego porque pues ni modo, pero trato de representar ese griego lo más fiel posible y lo que no se entienda, le doy el sentido, lo explico. Noten que aquí Esdras y hermanos, no hay registro de que nunca se haya puesto el texto masorético formal y el texto masorético dinámico. No, el texto masorético como era, el hebreo puro. ¿Lo entendió? No lo entendió. Si no lo entendió, bueno, venga, le doy el sentido, pero no hago una nueva versión, sino que se deja lo más fiel al texto original. Esta equivalencia, la equivalencia formal, la de palabra por palabra, es consistente con la inspiración verbal. ¿Qué es la inspiración verbal? Vamos a ver si los corcho. ¿Qué es la inspiración verbal? No, ¿qué es la inspiración? ¿Qué es la inspiración verbal? Que Dios habla. Más. Hace falta un poquito más. Tenemos que Dios inspiró. Pero ¿será que a Dios no le importó literal? ¿Será que a Dios no le importó las palabras, sino que le importaron conceptos? ¿A Dios le interesó el concepto o la palabra? La palabra. Inspiración verbal es que Dios inspiró no un concepto. Dios inspiró palabras específicas. El ejemplo crucial aquí es Gálatas 3:16, cuando Pablo está sustentando que Cristo es la simiente y dice, no dice, Pablo cita, no dice simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo sostuvo tremendo debate porque una palabra estaba en singular y no en plural. Que Dios hubiese dado la palabra en singular hacía toda la diferencia. Dios inspiró hasta el singular de esa palabra, no el concepto, no la idea. Pablo, mira a ver cómo pones esto que te voy a decir. Yo soy Dios. Bueno, pues Él es el soberano, Él es el que está de rey. No. Dios dio las palabras. Entonces, hermanos, si Dios dio palabras específicas, al traducir, la idea es hacerlo lo más fiel posible a ese idioma en el que Dios lo dio. Por eso creemos que la equivalencia formal es mejor. En ese sentido, entonces, Reinas Valeras del 60, SBT, vamos a ocuparnos de esas dos. Y la Biblia de las Américas están bien, porque son equivalencia formal. Pero como ya dijimos, la Biblia de las Américas por criterio textual, es decir, por ser del texto crítico, sale de la discusión. Nos vamos a quedar entonces ahora con solamente Reina Valera del 60 y la SBT. Tercera pregunta. ¿Qué tan fiel es a sus criterios? ¿Qué tan fiel es a sus criterios? Ojo, en este punto ya me interesa más empezar a decir, hermanos, por qué la Reina Valera de la SBT es mejor. Ojo, no estoy diciendo que la del 60 es del diablo. De hecho, sinceramente, yo amo la Biblia del 60. Nunca le diría a alguien que no use la del 60, pero creo que la SBT es mejor. No estoy diciendo que es del diablo, por favor. No vayan a decir que yo dije que voten sus Biblias del 60. No, solamente es mejor la de la SBT. Respecto al criterio textual, la del 60 tiene influencia del texto crítico. Tiene influencia, no es del texto crítico, tiene influencia. Les voy a leer una serie de citas y ustedes sacan sus conclusiones. El doctor José Flores, uno de los editores, uno de los que participó en la Reina Valera del 60, decía: un principio añadido a la primera lista del comité revisor para la Biblia del 60, la Reina Valera del 60, fue que donde quiera que la Reina Valera de 1909, una versión anterior, se apartó del texto recibido para seguir a otro texto mejor, nosotros no regresamos al Receptus. La Reina Valera de 1909 tuvo unas influencias, poquitas, son Biblias texto Receptus. La del 60 y la del 909 son Receptus. Pero tienen unos matices, unas pequeñas variables que se dejaron influenciar por el texto crítico. Los del 60 dijeron, cuando la del 9 se alejó un poquito, nosotros no vamos a regresar al Receptus, nosotros nos vamos a mantener en el crítico. Otra cita. El punto 12 de los principios de trabajo declara:
de los principios de trabajo de la Reina Valera del 60. En casos donde surgen dudas sobre la manera correcta de traducir del original, consultaremos preferentemente la versión, están traducidos, pero los términos son en inglés. La versión revisada inglesa de 1885, la versión estándar americana de 1901, la versión estándar revisada de 1946, todas tres texto crítico. Todas tres son texto crítico. Y el comité crítico y el comentario crítico internacional. Noten, los que iban a hacer la traducción del 60, cuando tuvieran dudas, no sabían cuál era la mejor variante, iban a escoger como referencia una Biblia de texto crítico. Es como si hoy día nosotros tuviéramos una duda y dijéramos, bueno, vamos a escoger la NBI o la Biblia textual para decidir la discusión. Tuvo una influencia. Siguiente cita. Ahí están las referencias al pie, ¿no? Doctor Eugenio Nida, una persona importante de la SBU, la Sociedad Bíblica Unida, de la que sale la Biblia del 60, aunque no fue miembro del comité, tuvo su influencia, dice, aún así, en algunos casos en donde un texto crítico era de preferirse sobre el texto recibido, el comité sí hizo algunos cambios leves, particularmente si dichos cambios fueron en pasajes no muy bien conocidos. ¿Notan? Hubo una influencia pequeña del texto crítico. Entonces, hermanos, a la luz de eso, si creemos que el texto Receptus es lo mejor, pues si la Biblia del 60 tuvo una pequeña influencia, pues creeríamos que tuvo unas pequeñas falencias. Por el contrario, la SBT es una fuerte defensora del texto Receptus. De hecho, si ustedes entran a su página, ahí le puse una pequeña imagen nomás, muchos artículos explicando el valor del texto Receptus, las diferencias del texto crítico, etcétera, etcétera. La SBT es una mejor representante del texto Receptus. Yo no estoy diciendo que es la voz de Dios directamente hablando, no estoy diciendo que no tenga algunas cosas por mejorar, solamente estoy diciendo que es mejor. Siguiente. Entonces, respecto al criterio textual, perdón, termino. Respecto al criterio textual, tenemos SBT y del 60, ambas texto Receptus. Pero tenemos que la del 60 no es tan buen representante como la SBT. Entonces eso me hace que la balanza se incline un poquito por la SBT. Ahora, el otro criterio. ¿Cuál es el otro criterio? Primero preguntamos cuál es el criterio textual. ¿Cuál es el otro criterio? Cuando uno va a buscar una Biblia, ¿cuál es el otro criterio? Hermanos, duro. Yo voy a comprar una Biblia. Primera pregunta, ¿qué criterio textual usa? Texto crítico, texto Receptus. Segunda pregunta, ¿qué criterio de qué usa? De traducción, muy bien, o el dinámico o el formal. Entonces, ambas son formales. Ambas son formales, pero vamos a ver qué tan fiel son a ese criterio de formal, de equivalencia formal. La del 60 no usa la cursiva, mientras que la de SBT sí la usa. ¿Eso por qué es importante, hermanos? Miren el siguiente ejemplo. Noten Hechos 6:1 en ambas versiones. En aquellos días, como se multiplicaba el número, en la SBT la palabra número aparece en cursiva, sí, cursiva, inclinado, itálica, se llama también. En la del 60 aparece recto. ¿Alguien sabe por qué es eso? La Biblia de las Américas tiene esta virtud. La Biblia de las Américas también tiene letras en cursiva. ¿Alguien sabe por qué es eso? Bien, hermanos, está en cursiva para decirnos esto no está en el original. Esto está para dar sentido. Porque como del griego al español no es exactamente lo mismo, en el griego no necesitan la palabra número ahí. Entonces los traductores dicen en español se necesita la palabra número. Cuando ponen la palabra número, la ponen en cursiva para decirnos a nosotros eso no está en el original. Eso está dando sentido. Cuando la del 60 lo omite, pues nos confunde un poquito,
Estoy hablando de la cursiva, pero quise aprovechar este versículo para ver dos cositas que hacen mejor la SBT que la del 60. Miren en la SBT cómo está traducido la palabra, dice, hubo murmuración de los helenistas. En la SBT dice, en la del 60 dice los griegos. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Otra vez, lean comentarios bíblicos y van a ver que el autor tiene que estar diciendo, estos griegos no se refiere a los gentiles, estos griegos se refiere a judíos helenistas. Porque da la idea, la del 60 aquí da la idea de que en esa época, en Hechos 6, donde apenas la iglesia estaba en los primeros años, ya había gentiles. Y no, ahí no había gentiles. Porque por griegos nosotros entendemos gentiles. Pero ahí realmente se está refiriendo a helenistas, que eran judíos que habían tenido una influencia griega. Entonces la palabra helenista es más clara, es mejor. Y abajo, ministerio o distribución. La palabra ministerio de la SBT es mejor que la palabra distribución. Porque a los que se escogieron para un ministerio, el ministerio diaconal. Hermanos, solamente por mostrar que una es mejor que la otra. Miren este otro ejemplo. Efesios 2:1. Les voy a pedir solo 5 minuticos más, 10 minuticos más, por lo que nos extendimos con el problema del principio. Dice, ustedes lo pueden ver en su Biblia Reina Valera si las tienen ahí. Y Él os dio vida, cursiva, en la SBT. Y Él os dio vida, rectos, en la del 60. Ese os dio vida no es palabra de Dios, no es inspirado, está para dar sentido. Porque si no quedaría, y a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, segundamente, y eras hijos de ira, os dio vida. Eso aparece por allá en el versículo 5. Entonces queda un poquitico difícil de leer. En el griego no hay tanto problema, en el español mejor metámosle el os dio vida. Pero pongámoslo en cursiva para que quede claro que no es inspirado. Solamente, hermanos, mostrando esa mejoría. Y otro último, no hay que darle piedras a la del 60, aquí no hay que tirarle piedras, pero, hermanos, las reglas de ortografía, entre otras cosas, van cambiando, van mejorando con el paso del tiempo. En el 60 no se titulaban las mayúsculas. Noten la palabra Éfeso. En la del 60, Éfeso no está tildado. En la SBT sí, porque se ajusta a criterios más actuales. No estoy diciendo que eso sería injusto criticar la del 60, porque pues en su época no. Pero vale la pena decir que como hoy día esta versión es más actual, pues entonces tiene ese beneficio. Yo personalmente luché mucho eso y decía, pero ¿por qué no está el Éfeso tildado? Yo de errores de ortografía, ¿cómo es posible que una Biblia tenga errores de ortografía? Después entendí eso que les estoy hablando. En la SBT se acaba el leísmo miren el ejemplo, Marcos 5:24. En la SBT dice, lo seguía una gran multitud, lo apretaba. En la del 60 dice, le seguía una gran multitud y le apretaban. El leísmo es un poquitico viejo, no lo utilizamos tanto. Díjole, utilizamos el lo. Es una mejoría. Voy a parar aquí, hermanos. Voy a terminar un puntico nomás en la próxima, que de hecho sería Dios mediante la última, para no tener que correr. Solamente con eso, hermano, con esos ejemplos que estamos viendo hasta ahora, repito, no es que la del 60 está del diablo, no. Con el texto crítico sí soy más duro. Con Biblias del texto crítico sí digo, no representan bien la palabra de Dios. No, y no, y no. Me gasté, llevamos seis enseñanzas demostrando que el texto crítico no representa bien la palabra de Dios. Westcott y Hort no son los salvadores de la palabra de Dios. Nestlé y Alan no son los salvadores de la palabra de Dios. Los impíos no salvan la palabra de Dios. Solamente el pueblo de Dios preserva la palabra de Dios pura como Dios lo ha venido haciendo a través de 2000 años.
No es cierto que 1800 años la iglesia no tuvo el texto puro hasta que los impíos de Westcott y Nestlé Alan lo salvaron. No, eso no es cierto. Las Biblias del texto crítico no son fieles representantes de la palabra del Señor. Pero aquí, puesto que tenemos dos versiones muy buenas, queremos seguir la que sea mejor. En este caso, diciendo que la SBT es mejor que la del 60 y que a partir de ahora vamos a empezar a utilizar esa versión, ¿vale? Bien, amados hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, en español. Señor, gracias porque hay muchas tribus indígenas, pueblos no alcanzados que no tienen una Biblia, no han escuchado siquiera de Jesús. Y si han escuchado de Jesús, no tienen un documento en su idioma. Tal vez ni un idioma tienen, Señor, escrito. Pero tú nos has dado un español y nos has dado la Biblia en español. Gracias, Señor, por la labor de tantos hombres de Dios que nos han traído la Reina Valera. Y gracias por los hermanos que nos traen la Reina Valera de la SBT. Te pedimos que nos ayude, Señor, por sobre todas las cosas, a amar tu palabra, a leer tu palabra, a creer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.